Algunos con mucho frío, ¿verdad? Hoy ha sido una mañana bien fría, en la mañana hacía muchísimo frío. Estábamos aquí con mucho frío y pues gracias a Dios ya estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Bueno, hermano, mi nombre es Virgilio de León, soy aquí, Dios me da la bendición de servir como diácono, también en el ministerio con jóvenes y en algunas ocasiones también en el privilegio de predicar su santa palabra. Es un privilegio que Dios me permite en su gracia, en su amor. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, Carta Universal de Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Cuando lo tengas, por favor, si te es posible, ponte de pie por reverencia a la palabra. Y vamos a leer estos 4 versículos. Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Cuando tienes, ubicas esa porción, por favor, poner de pie, si es posible, y vamos a orar. Vamos a orar por esta porción que vamos a leer ahora. Señor, leemos esta porción de tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogando que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y que, Señor, sea como espada de 2 filos que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Y llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos esta porción todos juntos, hermanos. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. Dios, todos hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares, hermanos, hermanas. El tema de esta tarde, hermanos, es la revelación de Dios. La revelación de Dios. La palabra revelación significa remover el velo. Quitar el velo que impide ver claramente una cosa. Remover aquello que no nos deja ver con claridad. Eso significa revelación. Revelación no es algo oculto o misterioso, como algunos han querido decir en nuestros días, que es algo misterioso, algo oculto. No. Revelación simplemente es quitar el velo para poder ver. Dios ha quitado el velo y nos ha permitido ver quién es Él. Esa es la verdad de la revelación de Dios. Algunos que tienen un poco más de años podrán recordar que hubo un tiempo, cuenta la leyenda, que hubo un tiempo en el cual tomábamos fotos en algo llamado película, o en algunos lugares llamado rollo. Y esa película tenía que ser llevada a un lugar para ser revelada. Ya veo que algunos recuerdan aquellos tiempos. Y entonces, cuando si platicara esto con mi hijo, yo creo que no entendería qué es esto, porque hoy día es tan fácil con los celulares tomar una foto. Primero las cámaras digitales, pero posteriormente vinieron los celulares y ya ni siquiera cámaras digitales usamos, solo celulares. Interesante que todos los tiempos
van cambiando. Pero hubo un tiempo en el cual se revelaban las fotografías. Y cuando se revelaban las fotografías, a veces uno se llevaba sorpresas porque salía una foto de alguien sin cabeza. Y la tía sin cabeza. En una ocasión recuerdo un amigo que tomó muchas fotos y no tomó ninguna. Entonces, bueno, a revelar no había nada ahí. Y entonces él estaba muy sorprendido. Revelación. Conocer algo que no se conocía. Conocer algo que estaba oculto, pero que ahora se puede ver claramente, con colores, claro, lo que Dios quería dar a conocer. Eso es revelación. Revelación es lo que le sucedió a Jacob. Recuerdan que Jacob en el Antiguo Testamento era el padre de las 12 tribus de Israel. Y según la perspectiva de Jacob, su hijo José había sido despedazado por una bestia, por un animal salvaje. Eso era lo que le habían dado a conocer sus hijos, y era una mentira, porque los hijos de Jacob quisieron matar a José, quisieron asesinarlo, pero por la intervención de uno de sus hermanos, Rubén, que dijo, no, ¿cómo vamos a hacer eso contra nuestro hermano? Mejor vamos a venderlo. Y entonces transcurre toda la historia de José en la Biblia, altas y bajas, situaciones muy difíciles en su vida. Es vendido, es enviado a la cárcel injustamente, porque era injusto lo que le estaban haciendo. Era una acusación falsa que le estaban levantando. Enviado a la cárcel, y ahí en la cárcel olvidado por aquel que era su amigo. Y José pasa altas y bajas, pero finalmente Dios le da la bendición de ser el segundo en autoridad en todo Egipto. Y estaba ahí gobernando el país, José. La historia dice que él se revela a sus hermanos. Y sus hermanos regresan para decir a su padre que José vivía. ¿Ustedes se imaginan la alegría de su padre? Todo ese tiempo transcurrido pensando que su hijo había sido despedazado por una bestia, por un animal salvaje. Y finalmente, ahora mi hijo vive. Y en Génesis capítulo 47 encontramos la historia de Jacob regresando, diciendo, vamos, mi hijo vive, iré allá y le veré. Eso es revelación. Algo que había estado oculto, algo que se pensaba distinto, pero que no era la realidad. Y ahora puede ver Jacob claramente a su hijo José, abrazarlo y besarlo y estar con él, y ver claramente que a todo aquello que le habían dicho era una mentira, y que finalmente ahora puede ver claramente que su hijo vive. Revelación. Quitar el velo, quitar lo que estorba para ver claramente. En el libro de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, encontramos tres verdades en cuanto a la revelación de Dios, y quisiera compartir cada una de ellas con ustedes en esta tarde. En primer lugar, la revelación de Dios tiene que venir de parte de Dios. No hay otra manera. ¿Cómo conocemos a Dios si Él no se da a conocer a nosotros? ¿Qué sabrías del carácter de Dios? ¿Qué sabrías sobre ti? ¿Qué sabrías sobre tu propósito en la vida o sobre el futuro que te espera? Absolutamente nada. Sabemos de Dios porque Él se ha dado a conocer a nosotros. Qué hermoso es esta verdad, hermanos. Porque Dios, un ser relacional completamente, se da a conocer a otro ser relacional. Y entonces ahora podemos tener la verdad de Dios a nuestra disposición porque Él se dio a conocer a nosotros. Dice la palabra en Hebreos 1, Dios habiendo ¿qué? Hablado. ¿Sabía usted que Dios habla? Dios habla, hermanos.
¿De qué forma? De muchas formas, de muchas maneras. A los padres por los profetas en otros tiempos, en tiempos pasados, tiempos bíblicos. Dios habló. Dios no ha quedado sin testimonio en ninguna parte de la Escritura. Todo momento del ser humano ha tenido la revelación de Dios a su disposición. Dios se ha dado a conocer a nosotros. Dios ha hablado y ha hablado de forma clara a los seres humanos. Entonces, hermanos, vemos que la revelación de Dios es una necesidad. Es una necesidad. ¿Qué sabemos de Dios que Él no nos haya revelado? Absolutamente nada. Dios se ha dado a conocer. Hebreos 1 nos dice eso y también Deuteronomio 29:29. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 29:29. El libro de Deuteronomio es una repetición de la ley de Dios. De hecho, eso es lo que significa Deuteronomio. El pueblo de Israel que entra ahora en la tierra prometida es una nueva generación. La generación que salió de Egipto ha muerto en el desierto por causa de su desobediencia a Dios. Y ahora la generación que va a entrar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, necesita tener instrucciones de parte de Dios en cuanto a su voluntad. Y Dios, por medio de Moisés, le da estas palabras al pueblo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas en la mente de Dios que Él no nos ha dado a conocer. Hermano Virgilio, ¿cuándo viene Jesús? ¿Será que viene mañana, dentro de un año? No sé. No sé y mejor no digo nada, porque todos los que han tratado de decir algo han terminado muy mal y hasta haciendo sectas heréticas por estar diciendo el día y la hora en el cual vendrá el Señor. No se sabe. Esto está en la mente de Dios y es un misterio para nosotros. Pero las cosas que Dios ha revelado en cuanto a su carácter, eso sí podemos saber. ¿Tú puedes saber que Dios es bueno? No veo muchos amenes, pero amén, Dios es bueno. ¿Tú puedes saber que Dios es misericordioso? ¿Tú puedes saber que Dios es justo y fiel? ¿Que fue ayer fiel? ¿Que es hoy fiel? ¿Que será mañana fiel? Dice la palabra, Dios que no cambia. Dios no cambia, es inmutable. Él fue amor ayer, es amor hoy y será amor mañana, por siempre. Eso es la firmeza que tenemos en el Señor. Podemos conocer el carácter de Dios y su persona, conocerle a Él y las cosas que son, dice la palabra ahí en el versículo que leímos, son para nosotros. Apropiarse de esas verdades para ti, pero no solo para ti, ¿para quiénes más? Para tus generaciones. Hay una tendencia en el mundo cristiano a que los jóvenes abandonan la fe al cumplir la mayoría de edad.
se van. En el tiempo, en la iglesia, todo bien, pero ya después, ya no se sabe nada de ellos. Es una tendencia que hay hoy día. Bueno, hermanos, la decisión de seguir a Jesús es personal. Nadie puede obligar a nadie, ni siquiera a Dios, hermanos, menos un pastor. Es una decisión personal entre la persona y Dios. Sin embargo, todos nosotros somos responsables de comunicar estas verdades a nuestros hijos. Y decirles, ¿sabes qué, hijo? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios ha actuado en mi vida. Un día Dios me rescató. Decirle cosas en cuanto a Dios. Enséñele cosas de Dios, porque, hermano, lo malo van a enseñar también. Entonces, enseñar de Dios. Las cosas que Dios nos ha revelado son para nosotros, para nuestros hijos, ¿verdad? Para que cumplamos la ley de Dios, su palabra. Dios se ha dado a conocer. ¿Por qué razón? Es una necesidad. Juan Wesley decía, hablando de Dios, decía, muéstrame un gusano que pueda conocer la mente de Dios y yo te mostraré muéstrame un gusano que pueda conocer la mente del hombre y yo te mostraré un hombre que pueda conocer la mente de Dios. No se puede. Imposible. Seres finitos, ¿cómo comprenderán a Dios? Pero Dios entonces hace algo precioso. Se da a conocer a nosotros, nos quita el velo. Y ahora se muestra tal como es. Se da a conocer a nosotros. La revelación de Dios es una necesidad. En segundo lugar, Dios ha utilizado medios para darse a conocer. El libro de Hebreos dice ahí, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios se ha dado a conocer y lo ha hecho a través de dos cosas, hermanos. Dos cosas. A través de las cosas creadas. Salmo 19. Salmo 19, dice la palabra, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Y ahí sigue diciendo un día, otro día, da sabiduría, ¿verdad? Y así hablando el Salmo en cuanto a la revelación de Dios en su creación. Se cuenta de un grupo de personas que subió a uno de los montes más altos que hay en el mundo. Y habían ahí escalado, no sé si habían escalado a la cima o estaban a la mitad, pero dice que estaban ahí, comenzaron a ver estos montes tan grandes, tan impresionantes, y comenzaron a decir, me siento como hormiga, me siento chiquito, ¿no? Como decimos aquí, se me enchina la piel, ¿no? ¿Y saben qué, hermanos? Quedaron adorando la creación. Qué terrible. Porque el salmista lo hace en un motivo de adoración. Esto que leímos es el salmista diciendo, Dios, tú estás por encima de todo lo creado. Los cielos solo cuentan tu gloria, pero tú eres glorioso. Tú eres el supremo, tú eres el creador, estás por encima de todas las cosas. Lastimosamente, hermanos, la revelación general de Dios en la creación ha terminado en un fracaso. No por Dios, sino por el ser humano, que ahora en vez de adorar al creador de todas las cosas, queda adorando su creación. Terrible.
Pero Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Podemos ver que Dios es grandioso en las cosas que ha hecho, las cosas creadas. Y qué bueno, hermanos, que todo aquel que ha sido rescatado por la sangre de Cristo, ahora puede saber que todas las cosas que ve son producto de la mano poderosa de Dios. Son producto de su mano creativa, ordenada, amorosa para cada uno de nosotros. Cuando mi esposa estaba embarazada, estaba viendo yo, me quedo admirado de la grandeza de Dios. Porque dentro de su panza estaba creciendo un bebé. Y ese bebé se iba alimentando, comiendo ahí. No hay que darle de comer, hermanos, porque Dios hizo una maravilla del cuerpo humano, que el bebé obtiene sus nutrientes y todo lo que necesita de su madre. Pobres mamás porque se descalcifican. Pero Dios ha hecho una perfección. Y luego el bebé nace. Y esto es más impresionante. Y lo tienes en tus brazos. Y lo ves, y es un ser humano completo. Sus deditos, hermanos. No, esto no es producto de la casualidad. Esto es de Dios. Y cuando nosotros nos fijamos en esto y muchas otras cosas, podemos decir, Dios te adoro. Es más, hermanos, la revelación general de Dios en todo lo que Él ha creado debe causar en nosotros una constante adoración, una maravilla de lo que Dios ha hecho. Dios es bueno, ha hecho todas las cosas. Su creación hermosa, preciosa. Y ahora podemos saber que Dios se ha revelado. En segundo lugar, Dios se ha dado a conocer a través de hombres y mujeres a lo largo de la historia de la Biblia. Hombres y mujeres a los cuales Dios se le presentó. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 12. Vamos allá. Y es Abraham. Génesis 12. Esto es lo que llamamos un capítulo clave en la Biblia. Entendiendo el capítulo 12 de Génesis, podemos entender el resto de todo el Antiguo Testamento. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En la revelación de Dios, Dios toma la iniciativa. Él nos busca y no nosotros a Él. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios da el primer paso. Abraham está ahí y es un idólatra, hermanos, porque dice la palabra que Abraham era de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Idolatría por todos lados. Nada de Dios, hermanos, nada. Pero Dios ahora se acerca a él y tiene una relación con Abraham y le dice, vete, haré de ti una nación grande, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y estamos incluidos usted y yo, hermanos, porque nosotros creemos que el padre de la fe es ¿quién? Abraham. El cristianismo tiene su origen también aquí, el judaísmo también y también el islam. Qué terrible el islam, pero
Son las tres grandes religiones del mundo, pero para todas, Abraham es el padre de la fe. Ahora, inicia entonces esta relación y Dios habla con él. Dios se manifiesta a Abraham, así como se ha manifestado a muchas personas. ¿Puedes recordar personas en la Biblia a los cuales Dios se le presentó? No porque ellos fueran muy buenos, pero simplemente Dios se le presentó. Me gusta mucho el caso de Moisés, Éxodo 18. Dios se presenta a Moisés. Bueno, esto es una manifestación de Dios lo que sucede ahí. Una manifestación de Dios. Porque Dios se presenta en medio de una zarza ardiendo. Es un árbol que no se consume, entonces a Moisés va a ver qué pasa ahí, por qué el árbol no se consume. Y Dios le dice: quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Cuando Dios se manifiesta, aún los objetos se vuelven santos. Santos. Y Dios estaba ahí. Señor, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Ve y diles. Yo soy, me envió. Solamente necesitas eso. Y Dios lo usó con poder. ¿Quién más? ¿Quién puedes pensar? ¿A quién se le presentó Dios? Muchísimos, hermanos. Ahora, para tiempos de Navidad, vemos una intervención poderosa de Dios en seres humanos, comunes y corrientes. María no tenía nada de especial, hermanos. Era una mujer temerosa de Dios, eso sí lo creo. Temerosa de Dios por todo lo que ella dice en el relato bíblico. Temía a Dios, José también, temían a Dios. Pero Dios se presenta a ellos. Dios se presenta a José, a Moisés, a Abraham, a Daniel, a David. Y ahora nosotros podemos decir, cada una de esas historias quedaron plasmadas aquí. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la razón de que todo esté aquí? ¿Solamente para que llenemos nuestra curiosidad? No, hermanos. Cada una de esas historias están en la Biblia porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Jacob, de Daniel, de David, es el mismo Dios al que nosotros también servimos. Y Dios está guiándonos también a través de las dificultades, como le pasó a José. No sabemos por qué suceden esas circunstancias en nuestra vida. En la mañana hablaba con una hermana que su esposo tiene ya dolores insoportables, hermanos. Insoportables. Pero le puede decir, hermana, Dios está con usted. No sé cuál es el propósito de esto, como no sé cuál es el propósito en muchas cosas de mi vida. Pero Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo, hermano, nos ayuda para bien. Porque Él está ahí. Y ese mismo Dios al que los grandes profetas, los grandes hombres y mujeres de Dios pidieron auxilio, es el mismo Dios que está dispuesto a ayudarte. Créelo, hermano, hermana, de verdad. La Biblia no es una ficción. Dios está hablando y está hablando en serio. Créele. El gran problema del ser humano siempre será la incredulidad. Y aunque haya desde el púlpito predicación de la palabra y muchos estén predicando y anunciando el evangelio, va a haber personas que dirán, no quiero escuchar a Jesús. Pero Él, dice la palabra, habló en otros tiempos y sigue hablando hoy a través de Jesús. Todos queremos la palabra a veces, ¿verdad? Estamos platicando, yo quiero.
Los que son maestros saben eso. Están ahí dando su clase y ya levantando la mano el niño para decir la respuesta, ¿no? A veces Jesús también está así. Quiere hablar, pero nadie lo quiere escuchar. Nadie quiere saber de Él. Lo han dejado fuera de las iglesias, fuera de las familias, fuera de los países. Hermanos, naciones que fueron fundadas en el cristianismo, hoy día han sacado la Biblia de sus escuelas. Y claro, por haber sacado la Biblia de las escuelas, ahora tienen armas en las escuelas. Sí, terrible. Abandonar a Dios, hermanos, es abandonar la vida. Abandonar la vida. Romanos, en los primeros capítulos de Romanos, dice que Dios entrega una y otra vez al ser humano. Los entregó, los entregó, los entregó. Cuando la gente abandona a Dios y no le hace caso a Jesús ni a nada lo que dice Dios, Dios se quita de en medio y le dice, adelante. En buen mexicano, órale. Vamos a ver finalmente qué va a pasar. Dios es así, hermano. Muy amoroso, pero también Dios ha dado algunas estipulaciones para acercarse a Él. No nos podemos acercar a Dios como queremos. Tiene que ser por gracia. ¿Quién puede acercarse diciendo, Dios, tú me tienes que aceptar? ¿Qué le dice Dios? No, si te acepto es por gracia. Pasa. Otra cosa, nadie se puede acercar a Dios si no es por Jesucristo. Hay muchos que dicen, hay muchos caminos. Todos los caminos llevan al cielo. Cualquier Dios lleva al cielo. Cualquier imagen lleva al cielo. No. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él fue tajante. Él puso una sola vía, un solo camino, una sola forma de ir. Pero hoy todos quieren llegar a su manera. Y no es solo eso, quieren que Dios los acepte. Y dice Dios, no puedo ver a nadie más que a mi Hijo. No puedo ver a nadie más que a Jesús. Lo único que veo es su sangre. Si es a través de esto, puedes pasar. Dios se ha dado a conocer a través de la creación, a través de la relación personal con hombres y mujeres en toda la Biblia que quedaron plasmados aquí para que tú y yo podamos ir ahí, leerlo y que nuestra fe florezca. Estamos a punto de terminar un año e inicia otro año. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe en comparación a el próximo año o años anteriores? ¿Hemos crecido en nuestra fe o somos más débiles? Muchos cristianos son débiles, hermanos, porque no conocen al Dios de la Biblia. Conocen a otro Dios, pero no al Dios de la Biblia. Él se ha manifestado a nosotros. Entonces vemos, hermanos, Dios se ha dado a conocer porque es una necesidad. No es posible que conozcamos a Dios y Él no se da a conocer. En segundo lugar, Dios ha usado medios para darse a conocer. La creación y también la relación con personas y mujeres que están en la Biblia, a los cuales yo puedo ir ahí y saber que Dios también está conmigo hoy día. Y en tercer lugar, el propósito de la revelación de Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios se haya revelado al ser humano? Ahora que se está hablando de la inteligencia artificial, he oído mucho, he leído un poco de la inteligencia artificial y he oído mucho en las noticias sobre este tema. Algunos tienen miedo de la inteligencia artificial por lo que pudiera causar. Entonces estaba yo viendo estas noticias
Entonces descubrí una aplicación de inteligencia artificial y la instalé en mi teléfono. Y entonces la instalé. Y dije, mira, voy a ver si la inteligencia artificial sabe de teología. Entonces le hice 3 preguntas de teología, de las que yo creo que son más difíciles de contestar. Hermano, me contestó con calificación de 100. Sí. O sea, mejor que cualquier maestro de la Biblia que haya estudiado muchos años. La inteligencia artificial la contestó y en 2 segundos. 2 segundos. Le hice la pregunta. 2 segundos. La leí y dije, wow. Hasta mejor de muchos libros de teología que he leído, hermanos. ¿La respondió la inteligencia artificial? Creo que muchos cristianos son así. Muchas personas son así. Creen saber mucho de Dios y tienen datos de Dios. Sí saben versículos bíblicos, hermanos. Hasta hablan como cristianos. Sí. Pero no tienen una relación personal con Dios. El propósito de la revelación de Dios al ser humano es tener una relación personal con el ser humano. No son datos aprendidos. No, es una relación entre 2 personas. Como la relación que uno tiene de esposos, de esposa. Ya están ahí los esposos, ya muchos años casados. Entonces ya la señora le pregunta al Señor, oye, ya no soy tan bonita como cuando me conociste. Ya no soy tan bonita. ¿Aún me amas? Y el esposo le dice, ahora te amo más. ¿Por qué? La conoce. Ya no solamente son datos, ya no solamente es algo que quedaba en la esfera. Ahora conoce realmente a esa persona y puede decir, ahora te amo más. Con Dios pasa algo parecido, hermanos. Entre más pasamos tiempo con el Señor, entre más lo conocemos, más lo amamos. Más lo amamos. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Hay muchos pasajes que hablan de este tema, pero voy a citar solamente algunos de ellos. Hace algún tiempo tuvimos unas conferencias en el seminario acerca de la Reforma Protestante. Entonces, la Reforma Protestante tiene varios postulados. Uno es sola fe, sola Escritura, solo a Dios la gloria, solo Cristo. Son postulados de la Reforma. Y invitamos a varios maestros que hablaran sobre cada uno de los postulados. Entre ellos un maestro que se llama Randy Spath. Él dio una conferencia. Está en YouTube, hermanos, pueden buscarla, así se llama Solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Porque lo que yo voy a decir es un resumen de esto, que me tiene dando vueltas en la cabeza lo que dijo, porque es algo muy interesante, muy profundo en cuanto a Dios. Y este hermano habló de el tema que estamos platicando, de la revelación de Dios, pero se enfocó en una palabra en la Biblia, y es la palabra conocer. Esta palabra ocurre más de 900 veces en el Antiguo Testamento, es decir, es algo que Dios quiere darnos a conocer. Y en el Nuevo Testamento también, no sé la cifra, pero también hay muchas ocasiones, muchas referencias a la palabra conocer. Y por supuesto, dependiendo del lugar o en el momento en el cual se usa la palabra conocer en la Biblia, puede tener varios significados. Por ejemplo,
En Génesis dice que Adán conoció a su mujer. Claro, hermano, no le dijo mucho gusto, no. Ahí conocer es tener intimidad. Eso es lo que significa. Porque dice la Biblia, ahí en Génesis, que Adán conoció a su mujer, ella concibió y dio a luz. Entonces, conocer ahí tiene una connotación distinta. Lo mismo que sucede cuando vemos en los tiempos de Navidad que estamos celebrando en el libro de Mateo con María y José, porque finalmente en el capítulo 1, los versículos finales, dice que José no conoció a su mujer hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Conocer tiene la misma connotación de Génesis. Pero cuando la palabra conocer tiene relación con Dios, ahí es lo hermoso, hermanos. Porque entonces se convierte no en un mero intelectualismo. No es conocer datos de Dios como la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es cristiana y es una máquina que está ahí haciendo cosas. Pero conocer en la Biblia cuando está con Dios, entre hombre y Dios, es participar de Él o participar con Él. Comunión, compañerismo, caminar juntos. Eso es lo que significa conocer en relación entre Dios y el hombre. Hay varios pasajes y voy a resumirlo, pero por ejemplo, Éxodo 14, 18. Éxodo 14, 18. Y sabrán los egipcios, sabrán o conocerán, también puede ser, conocerán o sabrán los egipcios, que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Conoció Faraón a Dios? Lo conoció en su juicio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios para que yo los deje ir? Ahora vas a conocer quién es ese Dios. Y no te va a gustar. No te va a gustar. Y sí, efectivamente, hermanos, el capítulo 14 que acabamos de leer es el desenlace de esta historia. Sale el pueblo de Israel de Egipto y con mano poderosa de Dios. Y ahí encontramos al pueblo de Israel entre la espada y la pared, literalmente. La espada de los egipcios que venían detrás de ellos. Y la pared, el mar rojo que estaba ahí, que era como una pared. Yo creo que de ahí viene el dicho, hermanos, en serio. Lo he meditado y creo que ahí viene el dicho entre la espada y la pared, porque ellos estaban así. Pero Dios se manifestó con columna de nube, columna de fuego. Dios es maravilloso. Y en toda la noche los egipcios no se pudieron acercar al pueblo de Israel, porque Dios los estaba cuidando. Ahora pasan ahí y pasan por seco el mar. Hasta ahí, hasta las historias bíblicas, me gusta cuando yo era niño, me decían las historias bíblicas y los maestros presentaban así, que era como un acuario, ¿no? Que va pasando y ves los peces ahí, ¿no? Los tiburones. Y ellos pasando por en medio. Los egipcios quisieron hacer lo mismo y el mar se los tragó. ¿Conoció Faraón a Dios? Claro que sí. ¿Quién es Dios para que yo los deje ir? Vas a saber quién es Dios. Mucha gente está así y eso es lo más terrible.
se van a encontrar un día con ese Dios. No con el Dios Salvador, sino con el Dios que viene a juzgar. Y ese día va a ser terrible, porque el momento de salvación es ahora, en este momento. Cuando muere ya no hay oportunidad. Y solo espera la bendición de Dios de estar con Él o encontrarse frente al gran trono blanco para ser juzgado y ser echado en el lago de fuego. Y muchas personas se encontrarán como el faraón así. Porque en unas partes de la Biblia, en el libro de Éxodo, Dios endureció el corazón de Faraón, pero él también dice endureció su corazón. Así hay muchas personas. Que ese no sea el caso tuyo hoy. Ven a Cristo hoy. ¿Para qué vas a esperar? Mejor conócelo como Salvador hoy, antes de conocerlo como juez mañana. Ven a Cristo hoy. El viernes estaba aquí, estábamos en el culto de oración y estaba yo ahí atrás. Y llegó un señor y se asomó y ya fui a atenderlo. Y me dice, estoy buscando a Jesús, a un Señor Jesús. Entonces le pregunto, porque el pastor estaba predicando, enseñando aquí. Y le digo, ¿es el pastor Juan Jesús? Y me dice, no, ese no. Estoy buscando a Jesús. Y le digo, bueno, no sé si estás buscando a un Señor Jesús, no lo conozco. Pero te voy a presentar a un Jesús que yo conozco y que puede salvar tu vida. Y le anuncié el Evangelio. Y vi el rostro de este hermano. ¿Cómo iba cambiando? Dios puede hacer grandes cosas, hermano. Es más, a nuestro alrededor Dios está obrando. Porque en lugar de que nosotros vayamos afuera, ellos están viniendo. ¿Quién los está inquietando? ¿Quién los está llamando? Hermanos, la gracia de Dios está por delante. Y Dios está haciendo cosas a nuestro alrededor. Solo que a veces la iglesia está tan dormida que no ve a Dios actuar. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto no es para los incrédulos, esto es para creyentes. El contexto es a creyentes que están dormidos y no pueden discernir lo que Dios está haciendo. Tengamos cuidado de no dormir. Éxodo 14. Hay otro pasaje y voy a resumir rápidamente esta enseñanza por el tiempo. Dios se manifiesta a Faraón y Faraón conoció quién es Dios. Esto se llama el primer éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. El testimonio aquí fue para Faraón, porque Dios está tumbándole la cabeza a todos los dioses falsos. Cada una de las plagas en Egipto era dioses falsos que ellos adoraban. La plaga de las ranas, los tábanos, todo lo que se dio eran dioses que ellos adoraban. ¿Qué está diciendo Dios? No hay Dios como yo. Y el último Dios era Faraón, porque él era considerado un Dios. Y ahora Dios le va a enseñar quién es Dios de verdad. Dios se va a manifestar. Y ahora Faraón va a saber quién es Dios. Primer éxodo. Segundo éxodo. Ezequiel. Capítulo 6. Versículo 14. Segundo éxodo. El pueblo de Israel ahora está cautivo en Babilonia. Hay dos profetas a la cautividad. Uno de ellos es Daniel, el otro Ezequiel. Y el profeta Ezequiel está ahí con los cautivos. Y ahora dice lo siguiente, 6:14. Y extenderé mi mano contra ellos, dice Dios, y donde quiera que habiten,
haré la tierra más asolada y devastada que el desierto Azadiblat. ¿Qué dice al final? Y conocerán que yo soy Jehová. Es lo mismo. Primer Éxodo, el faraón sabe quién es Jehová. Segundo Éxodo, el pueblo de Israel va a regresar a su tierra. Las naciones sabrán quién es Él, porque ellos regresarán. Y las naciones sabrán quién es Jehová. Falta un Éxodo. Juan capítulo 8. Versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué? Ahí está de nuevo. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Os hará libres. Tercer Éxodo. ¿Quién debe saber ahora? Primeramente, ¿cuál es ese Éxodo? Cristo nos ha rescatado. Dice la palabra ahí: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del pecado, del temor y de la muerte. Ese es el último Éxodo. El primer Éxodo, Faraón conoció a Dios. Segundo Éxodo, las naciones conocieron a Dios. Tercer Éxodo, el mundo debe conocer a Dios. ¿Por medio de qué? De los libertados, hermanos. Él nos ha libertado de la muerte, del pecado, del temor. Y ahora no es Faraón, no son las naciones de alrededor, es el mundo entero. Por eso, hermanos, cuando los discípulos comenzaron a predicar en el libro de los Hechos, decían cuando lo veían: estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Cuando un creyente libertado por el Señor comienza a vivir en Cristo, el mundo va a ser revolucionado. El mundo va a quedar de cabeza. El Señor nos ayude a poder ver esta verdad en nosotros. Padre, gracias porque tú eres bueno. Tú eres nuestro Dios. Padre, que suceda eso en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Gente que ha sido redimida de verdad, perdonadas, libertadas, sin temor, para entrar en el mundo de dolor. Gracias por decirnos esto hoy, Señor. Tú quieres ser conocido por tu grandeza y tu amor. Que tu iglesia sea una vitrina de tu amor y de tu gracia y de tu poder. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y rogamos ahora que nos lleves con este pensamiento y que no pase este año sin que nosotros hayamos abierto nuestra boca para decirle a alguien quién eres tú. Afirma nuestros pensamientos. Danos tu fe, tu confianza, tu amor para hacer tu obra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.